Iglesia Presbiteriana Reformada de México, Sinaí. Bien, hermanos, continuamos con nuestra serie de sermones en el libro, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y hemos estado tratando hasta este punto el tema de las divisiones en la iglesia. Recordemos, hermanos, que la iglesia de Dios en Corinto era verdaderamente iglesia de Dios, pero esto no hacía que dicha congregación estuviera exenta de dilemas doctrinales y prácticos. Más bien, creo que cualquiera de nosotros que hubiera visitado aquella iglesia habría salido espantado, ¿no? Una iglesia con serios problemas doctrinales y prácticos. Y el apóstol Pablo, habiendo sido informado, pero no pudiendo ir directamente a atender la situación, escribe esta carta tratando cada uno de los problemas de los cuales ha sido informado acerca de esta iglesia. Y el primero al que le presta atención es el tema de las divisiones. Y hoy, hermanos, prácticamente estaremos cerrando lo que el apóstol Pablo trata con esta iglesia acerca de este problema. Pero como dijimos en sermones anteriores y hoy estaremos una vez más recordando, porque así el texto que hemos leído nos lo enseña, es que, hermanos, las divisiones de la iglesia no son meramente un asunto de mal carácter, ¿no? Ay, es que el hermano tal tiene un pésimo carácter. Ay, es que la hermana tal es insufrible. Ay, es que yo no me puedo ver con fulanito de tal. No, el asunto va más allá. El asunto tiene que ver con nuestro entendimiento del evangelio. Cuando la iglesia se encuentra en constantes pleitos, cuando la iglesia se encuentra en constantes litigios, envidias, cuando en la iglesia hay constantemente pugnas y divisiones, el asunto no es solamente que haya alguna persona de mal carácter, es que hay serios problemas en nuestro entendimiento del evangelio. Y es por eso que Pablo ha insistido en recordarle a esta congregación cuán importante es que ellos comprendan el evangelio y vivan a la luz de éste en sus relaciones interpersonales. Pero hoy, hermanos, continuando con esta situación, el apóstol Pablo llama a la iglesia a que en pro de agradar a Dios y de vivir en gozosa paz como iglesia, aún estén dispuestos a hacerse necios. ¿Sí? ¿Escucharon bien eso, hermanos? Sí, el apóstol Pablo llama a la iglesia de Corinto en pro de la gloria de Dios y de la paz, gozosa paz entre los hermanos, los llama a hacerse necios, necios para el mundo. Y eso es lo que veremos en el día de hoy. Así que dividiremos nuestro estudio, hermanos, en tres encabezados principales. En primer lugar, veremos el llamado a ser necios. ¿Sí? En segundo lugar, veremos las razones de este llamado. Y en tercer lugar, veremos las implicaciones de este llamado. Entonces vamos a ver el llamado, sus razones y las implicaciones prácticas. Así que veamos en primer lugar, hermanos, el llamado a ser necios. Y esto, hermanos, de entrada sé que puede ser chocante, porque normalmente encontramos en la Biblia no un llamado a ser necios, sino a ser ¿qué? Sabios, ¿verdad? La Biblia constantemente nos llama de una u otra manera a buscar la sabiduría. Y bueno, en un sentido esto no cambia en el texto que vamos a leer, pero curiosamente sí hay un llamado a hacernos necios. Vayamos al texto, versículos 18 y 19. Dice, ¿pueden leerlo conmigo, hermanos? 1 Corintios 3, 18 y 19. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Bueno,
¿Se dan cuenta lo que ocurre aquí, hermanos? Lo primero que el apóstol Pablo hace es advertir a la iglesia de esta realidad. Puede que estés engañado, ¿sí? Pero cuidado, no solamente engañado por alguien de fuera, sino es posible que estés engañado por ti mismo. Véanlo, versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. ¿Lo notan? Y hermanos, debemos entender algo. Cuando Dios advierte algo, no es en vano, ¿sí? Muchas veces, hermanos míos, pareciera que pensamos que lo que Dios nos advierte lo hace sin razones, ¿no? No sé para qué nos dice eso, sí. Yo nunca he tenido problemas con tal cosa. Hermanos, debemos tener cuidado. Cuando Dios advierte algo, es porque es muy necesario que estemos al pendiente. Y si Dios nos advierte por medio de Pablo diciendo, ninguno se engaña a sí mismo, tengamos cuidado. Porque es muy común que al primer mentiroso y engañador que le creemos es a nuestro propio corazón. Hermanos, debemos tener cuidado porque la mentira no solo prolifera fuera de nosotros, sino que la mentira también se encuentra dentro. Vayan conmigo a Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Sé que muchos ya la conocen porque constantemente vamos a este versículo, pero es que, hermanos, no quiero que olviden esta realidad. Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Lo notan? ¿Engañoso es quién? ¿El vecino? ¿El hermano de la iglesia? Bueno, probablemente sí, no, pero ¿quién es más engañoso? Tu corazón. Mi corazón. Si hay un engañador, además de Satanás, del que debemos tener cuidado, es nuestro corazón, hermanos. Porque Satanás aún obra fuera de nosotros, pero nuestro engañoso corazón obra dentro de nosotros y eso lo hace más peligroso. Porque su engaño es aún más sutil y somos más prontos a creer en él y sostenernos en la mentira que el propio corazón presenta. Así que, volviendo a 1 Corintios 3, tomemos en serio esta advertencia. Ninguno se engañe a sí mismo. Constantemente debemos estar mirando hacia nosotros mismos y preguntándonos, ¿qué mentiras puedo estarme contando a mí mismo y creyéndomelas? Y hermanos, esto es un ejercicio duro y difícil de llevar a cabo, porque, hermanos, implica ponernos a nosotros mismos en el banquillo de los acusados. Siempre queremos ser víctimas, ¿no? Cuando contamos una historia de algún pleito, siempre somos víctimas, ¿no? Hermanos, si hemos de considerar las mentiras que nos contamos a nosotros mismos, debemos dejar atrás el victimismo y estar dispuestos a ponernos en la silla del acusado. ¿Qué mentiras estoy diciéndome y qué mentiras estoy creyéndome a mí mismo? Pero en este asunto particular, el apóstol Pablo trata una mentira de la que debes tener cuidado, que muchas veces tu propio corazón te proveerá. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Y el tema particular, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Cuál es la mentira que muchas veces nuestro corazón nos dicta y a la cual nos aferramos a creer? Que somos sabios. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, nuestros corazones insistirán en asegurarnos que somos sabios. Pero ¿cuál es el problema en esto? Bueno, que habla de una sabiduría particular. Vean, dice, si alguno entre vosotros se cree sabio, ¿en qué? En este siglo. ¿A qué siglo se refiere, hermanos? ¿Al siglo I, cuando Pablo escribió esto? ¿Al siglo XV, cuando todavía estaba la época medieval y había un montón de mentiras? ¿Al siglo XX,
con sus mentiras con respecto al racionalismo, o al siglo XXI con el posmodernismo? ¿A cuál siglo se refiere? Bueno, debemos entender a qué se refiere esto. Normalmente, y apunten esto, hermanos, normalmente en la Biblia, cuando encontramos la expresión este siglo, no se refiere propiamente a un periodo de 100 años, como nosotros lo entendemos, sino se refiere a toda esta época enmarcada por el pecado y la caída. Debemos entender que en la Biblia el concepto de este siglo implica la vida en el aquí y el ahora, la vida en esta situación que conocemos, donde el pecado es una realidad y donde hay un mundo que se opone a Dios. Este siglo se opone al siglo venidero, y el siglo venidero es la vida en gloria con Dios. De tal manera que cuando dice aquí este siglo, no se refiere solamente a una época, sino se refiere más, hermanos míos, a todo el sistema de creencias y pensamientos, el sistema de vida que se opone a Dios. Este siglo puede ser también, pues puede ser también, hermanos, con la idea plasmada aquí de quien se cree sabio en este mundo, quien se cree sabio en esta vida caída. ¿De acuerdo? De tal manera que el problema que está presentando aquí el apóstol Pablo es que en Corinto habían hermanos que se creían muy sabios porque encajaban muy bien en el pensamiento y las estructuras de vida de aquella ciudad, sus contemporáneos que no eran creyentes. Es decir, habían corintios que se decían a sí mismos: eres muy sabio porque eres como los de este mundo, igual de sabios. Ese es el problema. Y ahí, hermanos míos, es donde muchos de nosotros también podemos estar abrazando la mentira de este mundo, midiéndonos no con la estatura del varón perfecto que es Cristo, sino midiéndonos con este mundo. Puede ser que entre nosotros hayan hermanos y hermanas que se creen exitosos, se creen dignos de alabanza, reconocimiento o gloria, porque pueden vivir como los de este mundo, teniendo la misma manera de pensar, teniendo las mismas costumbres, teniendo los mismos hábitos, teniendo exactamente la misma manera de hablar, la misma manera de comportarse, de vestirse. Es decir, creen que son sabios porque este mundo los reconoce como tal. Hermanos, entendamos esto. Cuando el mundo nos reconoce como personas destacadas, debemos prender un foco de alerta. Cuando encajamos muy bien con el pensamiento de este mundo y con las prácticas de este mundo, no hemos llegado a ser muy sabios. Probablemente estamos evidenciando que somos bastante necios. ¿Sí? Mira, permíteme ponerlo así. Puede ser que haya algún hermano o hermana aquí entre nosotros muy exitoso en el ámbito laboral, ¿no? Que sea muy reconocido entre sus colegas. Y puede ser que este hermano sea reconocido entre sus colegas porque ha llegado a algún puesto muy importante, prominente en su área laboral, pero lo ha hecho no de manera honesta, sino pagando, ¿no? Porque bien dice la sabiduría del mundo, ¿no? El que no tranza, no avanza, ¿no? Entonces, ha pagado y ha hecho por allí business extraños, ¿no? O sea, mira, te doy tal concesión, pero ya sabes, aquí un pedacito para mí, ¿no? No te olvides, tú me vas a cobrar tanto, pero a la factura le vas a poner tanto. Y sus colegas ven, mira cómo hace dinero, mira cómo gana. Hermanos, ¿tal hombre es realmente sabio? Aunque tiene el aplauso y el reconocimiento de este mundo. De ninguna manera. Es necio. Es necio. Tal vez alguno de nuestros jovencitos, ¿verdad?, está allí gloriándose
que está a punto de terminar la secundaria, la prepa, la universidad, habiendo pues faltado a clases sin esforzarse, copiando, saltándose a todo tipo de deberes, ¿no? Y se cree muy, ¿no? O sea, miren, yo me bailé a todos los maestros, soy aquel que, mira, nunca hice nada y hasta en cuadro de honor voy a salir, ¿no? Y puede que se esté aquí jactando y creyendo. ¿Es eso realmente sabiduría? No, es necedad. Ese es el punto, hermanos. Puede ser que muchos de nosotros estemos jactándonos de algo en este mundo, viviendo y pensando precisamente como el mundo. Hermano, si tal cosa pensamos, nos engañamos a nosotros mismos. Si de tal manera creemos acerca de nosotros, wow, qué inteligente soy, qué exitoso soy, qué sabio soy, porque cabes en el molde de este mundo, hermano, no tienes nada de qué gloriarte. Estás creyendo mentiras. Y por eso el apóstol Pablo dice que si alguno está en esta mentira, creyéndose sabio en este siglo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacerse ignorante. Pero no para Dios, sino para el mundo. Hermano, la idea es esta. Tienes que renunciar a la sabiduría del mundo. Esa es la idea. Sí, el llamado es hacernos ignorantes, necios, pero no en cuanto a las cosas de Dios y su voluntad, sino en cuanto a las cosas de este siglo, de este mundo caído, este sistema que se opone a Dios, este sistema que pleitea con Dios. Recuerden, hermanos, siempre el Salmo número 2. El Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los príncipes y los reyes consultaron unidos contra Jehová y contra su Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo, hermanos, se opone a Dios. El mundo no es neutral hacia Dios, se opone a Dios, pleitean con Dios, tienen guerra en contra de Dios y de Cristo. De tal manera que cuando buscamos encajar con este mundo, hermanos, estamos buscando encajar en un sistema que se opone a Dios. ¿Deberíamos abrazarnos a estas cosas? De ninguna manera, deberíamos renunciar. Entonces esa es la idea. Hágase ignorante, renuncia a creer, renuncia a confiar, rehúse a vivir a la luz de esta sabiduría. No te aferres a esa manera de pensar, no te aferres a ese credo que se opone a Dios, no te aferres a esos hábitos, a esas prácticas que se oponen a la obediencia a Dios. Si es necesario que para este mundo te veas como un ignorante, a fin de tener la sabiduría de Dios, que así sea. Escucha bien, una vez más, hermano. Si es necesario que para este mundo te veas como un ignorante, a fin de agradar a Dios, que así sea. Porque no buscamos agradar a los hombres, buscamos agradar a Dios. Lo que dice Pablo, ¿verdad? Dice: si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que de verdad llegue a ser sabio. De tal manera que, ¿qué debemos buscar? ¿La necedad o la sabiduría? Bueno, depende. Si hablamos con respecto a Dios, sabiduría. Si hablamos con respecto al mundo, necedad. ¿Saben qué nos enseña esto, hermanos? Que la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios son opuestas. No se puede tener ambas. No hay comunión entre ellas. Quien es sabio según el mundo es necio para Dios. Quien es sabio según Dios es necio para este mundo. ¿Qué buscarás? ¿Ser sabio a los ojos de los hombres y tener el desagrado de Dios? ¿O ser sabio según Dios, aunque tengas el desagrado de los hombres? Espero que lo segundo. Hazte necio a este mundo.
a fin de llegar a ser sabio para con Dios. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. ¿Cuáles son estas razones? ¿Por qué el apóstol Pablo llama a la iglesia a ser ignorante a la vista de los hombres, pero sabio para con Dios? Versículo 19 en adelante dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Por qué Pablo llama a la iglesia a hacerse necia para el mundo? Porque la sabiduría del mundo es necedad para Dios. Véanlo. Versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Y hermanos, yo creo que la Reina Valera tradujo de manera muy elegante aquí la palabra insensatez. Porque no se escucha tan feo eso, ¿verdad? Ser insensato, como que hasta suena medio elegante, ¿no? Hermanos, creo que si la traducción fuera más férrea, sería estupidez, ¿de acuerdo? Algo así diría. Porque la sabiduría de este mundo es estupidez para con Dios. O sea, no es una pequeña tontería, es una gran tontería. Porque verdad, hermanos, que hay de tonterías a tonterías. Bueno, Dios no dice, ay, es un poquito insensato, no. Es una terrible tontería la sabiduría de este mundo para Dios. Es vomitivo para Dios la sabiduría de este mundo. Dios no dice, ay, pues mira, hay más o menos le hacen, hay más o menos le encuentran. No, Dios desprecia la sabiduría del mundo. Él que es infinito en sabiduría, Él que es todo sabiduría en su ser. Dios, hermanos míos, que propiamente por la naturaleza de su ser es sabiduría y ama la sabiduría, cuando mira la sabiduría de este mundo, no dice, pues hay algo rescatable de ella, sino que dice, es completamente absurdo y vano. No hay valor, no hay belleza, no hay gloria en esta sabiduría. Como he dicho en otras veces, hermanos, la sabiduría del mundo no es otra cosa sino necedad disfrazada. ¿Sí? La sabiduría del mundo no es otra cosa que necedad disfrazada. Es decir, tiene apariencia de sabiduría, pero en realidad no lo es, ¿no? Así como un hombre disfrazado de perro no es más o menos perro, asimismo, la sabiduría de este mundo puede tomar apariencia de sabiduría, pero en el fondo es lo que es necedad. Por eso, hermanos, no conviene vivir a la luz de ella. Y miren, aún el apóstol Pablo recuerda las palabras de Job 5:13. Dice, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Salmo 94:11. ¿Qué está detrás de estas dos citas del Antiguo Testamento que hace el apóstol Pablo? Bueno, en la primera dice que Él prende a los sabios en su astucia. Es decir, que donde ellos le dan vueltas a las cosas para impresionar y decir, wow, mira, esta persona qué sabia es, Dios los atrapa y dice, no, esto es tontería. Hermanos, ¿cuántos vieron películas de Cantinflas? ¿Vieron películas de Cantinflas, hermanos? Los muchachillos, los niños más pequeños van a decir, ¿qué es eso, no? La RAE, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española, ya tiene el verbo cantinflear, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es cantinflear? Es decir mucho sin decir nada, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo era Cantinflas, hermanos? Te empezaba a decir algo y y al final, ¿qué dijo? Nada. Bueno, para Dios así son los sabios de este mundo. ¿Cuántos dirían, wow, qué sabio es Cantinflas? A los niños que no conocen Cantinflas, bajo supervisión de sus papás, ahí pídanle que les muestren, para que vean lo que son los sabios de este mundo para Dios.
No son más que gente diciendo palabras al aire, pero a que al final no dijeron nada, pura tontería. Él los prende en su astucia. Sí, ellos por ahí buscan envolverte con sofismos, buscan envolverte con palabras rimbombantes, con tecnicismos, con toda clase de analogías extrañas. Y la gente dice, wow, mira qué sabios son. Pero Dios, que es verdaderamente sabio, ¿saben qué dice? Patrañas. Tontería, no dijo nada. Con todo lo que hizo, no dijo absolutamente nada. Él los prende en su astucia. ¿Sí? Y en la siguiente cita, aún lo dice más claro. El Señor conoce, ¿no? Él sabe perfectamente que los pensamientos de los sabios no son más que vanos. ¿Recuerdan, hermanos, la palabra vanidad que estuvimos estudiando en Eclesiastés? Hebel, ¿no? Humo. Son vendehumos, ¿no? ¿Qué es un vendehumo, hermanos? Alguien que te promete mucho y al final, ¿qué te da? Nada. Hermanos, ¿nunca les ha pasado que llega una persona a vender a tu casa un producto y tú dices, ay, no lo voy a comprar, ¿no? Pero te lo vende de tal manera que te dicen, wow, lo necesito. Y que cuando ya lo tienes, te das cuenta que era una reverenda porquería. Es lo mismo, la sabiduría de este mundo es así, ¿no? Sí, se vende bonito, los pensamientos de los sabios parecen ser espectaculares, pero en el fondo son puro humo. La sabiduría de este mundo, hermanos, puede tener apariencia de algo grande, fuerte y sólido como una nube, pero cuando lo tienes entre manos, te das cuenta que en realidad no es nada. Entonces, ¿vale la pena, hermanos, obtener algo así? ¿Vivir para algo así? ¿Y aún más morir por esto? Por supuesto que no. Entonces, hermanos, miren, el apóstol Pablo llama a la iglesia a renunciar a la sabiduría de este mundo, a hacerse necios para el mundo a fin de obtener la sabiduría de Dios, porque esta sabiduría en el fondo no es sabiduría, la sabiduría del mundo. Es humo, es vanidad, es insensatez. Es, hermanos míos, totalmente inútil y desagradable para Dios. Así que debemos renunciar a ella. Y esto me lleva a mi tercer y último encabezado. Las implicaciones de este llamado. ¿Cuál es el llamado? Sean necios hacia el mundo, pero sabios para con Dios. ¿Cuál es la razón? Que la sabiduría del mundo no es nada, es vanidad, es insensatez. ¿Cuáles son ahora las implicaciones de esto? Versículos 21 al 23. Así que, ¿lo notan? Es una conclusión práctica. Así que, primero, ninguno se gloríe en los hombres. ¿Cuál es la aplicación, hermanos? Ninguno se gloríe en los hombres. Porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Entienden el argumento, hermanos? Está un poco extraño, ¿verdad? Pero vamos a partir de esto. ¿Qué es lo primero que nos dice Pablo? Ninguno se gloría en los hombres. ¿Cuál era el problema que había en la iglesia de Corinto? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo aquí todavía estamos tratando lo que empezó en el capítulo 1, versículos 4 en adelante? Todavía estamos tratando el mismo tema. Aunque para nosotros ya han sido 6 sermones, Pablo está tratando un mismo tema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el problema en Corinto? Que unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Cefas, y entraban en conflicto a ver cuál era el que tenía el mejor representante. Y esto no era que Pablo, Apolos y Cefas estuvieran peleando, es que la iglesia había levantado a estos hombres en su mente como enemigos, ¿no? Y ellos habían enemistado. Bueno, Pablo dice, hermanos, a la luz de todo lo que hemos dicho, miren, ninguno se gloríe de los hombres. Y esto, hermanos, tiene que ver con lo que ha venido diciendo. ¿Por qué los hermanos de Corinto habían tomado esta manera de pensar?
Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. ¿Por qué? Porque eso es lo que ocurría habitualmente en las grandes sociedades corintas de filósofos. ¿Sí? En Corinto, la gente decía, yo soy de tal pensador, yo soy de la corriente de tal maestro, yo soy de tal sofista. Entonces, lo que veían en el mundo, querían aplicarlo en la iglesia. Por eso Pablo les dice, no sigan la sabiduría del mundo, renuncien a ella. Y por lo tanto, no vengan aquí diciendo lo mismo que dicen los de afuera. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. No, eso déjenselo a los del mundo, ¿no? Así es como se mueve la sabiduría del mundo. En la sabiduría del mundo siempre andamos buscando a ver quién tiene el mayor contacto, quién tiene el mejor conecte, ¿no? En la sabiduría del mundo siempre se busca la división. ¿Eres del PRIAN o eres de Morena? ¿Eres de derecha o eres de izquierda? ¿Eres zurdo o eres derecho? Eso es del mundo. En el mundo así se vive, en el mundo es así como se practica. No traigan eso a la iglesia, no se gloríen de los hombres. ¿Sí? Esa es la aplicación práctica. Hermanos, cuando nosotros como iglesia vivimos en pleitos, contiendas y divisiones, estamos imitando al mundo en su sabiduría. En el mundo siempre se busca sobresalir. En el mundo, hermanos, el hombre siempre está buscando demostrar que es más que los demás o que al menos pertenece al bando ganador. En la iglesia no necesitamos hacer eso. Ninguno se gloríe de los hombres. ¿Por qué? Primero dice Pablo, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Por qué no gloriarse de los hombres? Y especialmente de estos tres que se presentan aquí. Porque la iglesia no le pertenece a ellos. Ellos le pertenecen a la iglesia. ¿Lo notan? Pablo les está diciendo, miren, tú no le perteneces a Pablo, tú no le perteneces a Cefas, tú no le perteneces a Apolos. Pablo, Cefas y Apolos le pertenecen a ustedes. Miren, hermanos, esta es una idea preciosa que nos ayuda a entender correctamente el liderazgo cristiano. La iglesia no le pertenece a los líderes le pertenecen a la iglesia. Estar en un puesto de liderazgo en la iglesia no te hace dueño y señor de ella, sino siervo entregado a ella. Así que, hermanos, este es el llamado. Ninguno diga, yo soy del pastor, yo soy del anciano, yo soy del diácono. No les perteneces, les pertenecemos. Por favor, escucha muy bien esto. Me lo digo a mí mismo como el pastor de la iglesia, pero escúchenlo bien ancianos, escúchenlo bien diáconos, en funciones o no en funciones, sean ordenados en esta iglesia o en alguna otra. Escuchen bien esto, la iglesia no nos pertenece. Pero cuando fuimos ordenados, hicimos la promesa de que le pertenecemos a la iglesia. Así que, hermano, ninguno debe jalar agua para su propio pozo. Debemos poner todo en servicio del Señor, sirviendo a su iglesia. Así que ninguno se gloríe de los hombres, hermanos. En la iglesia del Señor no es necesario hacer bandos, porque, hermanos, el liderazgo de la iglesia no está para decir, voy a ver cuántos me siguen. No. Ese es el pensamiento del mundo. En el pensamiento del Señor, hermanos, los líderes no son dueños de la iglesia, sino siervos de ella. La iglesia no les pertenece, ellos le pertenecen, es lo que le dice. Y con ello todo lo demás, la obra de Cristo hace que todo sea nuestro. Y aunque quizás hoy no lo podemos palpar completamente, vendrá el día, hermanos míos, donde veremos esta preciosa realidad de que todo es nuestro, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, sea el mundo, todo es vuestro, hermanos.
no tienen por qué competir entre vosotros cuando en la gracia y el poder del Señor, la obra de Cristo nos hace herederos de toda la tierra. Los justos heredarán la tierra. Por lo tanto, no necesitamos competir por nada ni por nadie, porque en Cristo todo es nuestro. Aunque hoy no lo poseemos tangiblemente, por la fe debemos creerlo, porque viene el día cuando Cristo sea manifestado, que esta verdad se hará patente. Hermanos, que no por lo que hicimos, que no por cuánto ganamos, sino que por la gracia del Redentor, todo será nuestro. Así que, hermanos, ¿imitaremos al mundo? Sí, en el mundo hay que competir. Según la doctrina del mundo, hermanos míos, tú tienes que pisotear a los demás para demostrar quién eres, para ganarte el puesto que te mereces. Sí, según la corriente de este mundo, tú tienes que valerte por ti mismo y unirte al bando ganador para no quedarte atrás. Pero hermanos, en la iglesia no obraremos así. Todo es vuestro, no necesitan competir. Pero no termina ahí, versículo 23. Voy a usar la última parte del versículo 22, todo es vuestro. Y el versículo 23 dice, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. No eres de Pablo, no eres de Cefas, no eres de Apolos, no eres del pastor Daniel, no eres del anciano tal, no eres del diácono tal, no eres de la hermana tal. ¿Vosotros sois de quién? De Cristo. De Cristo. Porque Pablo, Apolos y Cefas son de Cristo. Así que, hermanos, no tenemos por qué vivir como el mundo vive. Vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Así que, ¿a quién le pertenecemos? A Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, miren qué hermosa esperanza para la vida práctica. Podemos vivir en gozosa paz. Podemos vivir en gloriosa armonía cual no hay otra en el mundo, porque todos hemos sido comprados con una misma sangre, la sangre preciosa de Jesucristo, y por Él todos hemos venido a ser de uno mismo, de Dios nuestro Padre. Vayan conmigo, hermanos, a Efesios, capítulo 4. Versículos 3 al 6. Efesios 4, 3 al 6. Vean, es la misma idea, pero explicada más ampliamente. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nuestra pertenencia a Dios en Cristo, hermanos, es el principal impulsor, la principal motivación a nuestra unidad. ¿Por qué debemos permanecer unidos? Porque a través de Cristo todos le pertenecemos al mismo, a nuestro Dios y Padre. Hermanos, debemos entender algo aquí. Vean todo lo que nos une. Tenemos una misma fe. Tenemos un mismo espíritu, una misma vocación. Tenemos un mismo bautismo. Tenemos un mismo Señor que es Cristo. Finalmente, dice Pablo, tenemos un mismo Padre. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que somos una misma familia. No hay bandos, no hay sectas, no hay grupillos. Somos una familia en Cristo. Así que, concluyo. Hasta aquí, hermanos, el apóstol Pablo ha estado tratando el tema de las divisiones en la iglesia. Lo primero que quiero hacer es llamarnos a centrar nuestra atención en nuestra propia congregación. ¿Hay pleitos? ¿Hay contiendas? ¿Hay divisiones entre nosotros, hermanos?
Ok, vamos a aplicarlo más. ¿Tienes tú pleito con algún hermano? ¿Tienes tú división con algún hermano? Es decir, no, a este ni lo quiero ver, a este ni le hablo, a este ni le saludo. ¿Tienes tú contienda con algún otro hermano de la iglesia? Hermano, he aquí el llamado. Renuncia a ello. Renuncia a esto. Oh, pastor, pero es que yo no me voy a dejar pisotear por nadie. Pastor, es que no, a mí nadie me va a hacer de menos. No, pastor, yo voy a demostrar que tengo la razón y que merezco esto y lo otro. Hermano, esa es la sabiduría del mundo. En unos sermones más adelante, cuando el apóstol Pablo trata el tema de los litigios entre los hermanos, nos llama incluso de ser necesario a renunciar a nuestros derechos. Esa es la sabiduría de Dios. Hermano, renuncia a cualquier causa de división, contienda, pleito que tengas con los hermanos. No te aferres a la sabiduría de este mundo que te dice que tú tienes que ganar, que tú tienes que prevalecer. Cuando el Señor Jesucristo, allí en el libro de Mateo, nos llama a cómo hemos de tratar el pecado de los hermanos, dice que si tu hermano peca contra ti, vayas a solas a hablar con él. Y si te oyere, ¿qué dice? Has ganado al hermano, a un hermano. No dice que le has ganado al hermano, tú venciste, no. ¿Saben cuál es la victoria de un creyente cuando hay conflicto? La reconciliación con el hermano. No sigamos el necio pensamiento de este mundo que se viste de sabiduría. Sigamos la sabiduría de Dios. Hermanos, trabajemos en pro de ir en contra de todo aquello que perpetúa entre nosotros pleitos, contiendas y divisiones. Y roguemos al Señor que nos dé de su gracia, nos dé de su sabiduría para poder llevar a cabo todo aquello que es necesario para la reconciliación, para la paz, para la unidad de la iglesia. No sigamos la sabiduría del mundo, sigamos la sabiduría de Dios. Pero pastor, ¿qué va a decir la gente de mí? Va a decir que soy un dejado. Va a decir que ya me vieron la cara otra vez. Hermano, sé necio para con los hombres, a fin de ser sabio para con Dios. Sigue la sabiduría de Dios. De esto ha estado tratando el apóstol Pablo. Pero en segundo lugar, hermanos, también quiero decir que miren, aquí el asunto no es solamente cuestiones de que, ay, de por sí así soy yo. No, hermanos. Este es un asunto de cómo entendemos el Evangelio. ¿Entiendes el Evangelio, hermano? ¿Entiendes de que la obra de Cristo en la cruz del Calvario ha sido efectuada en tu favor para que tú puedas ser reconciliado con Dios? Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero eso no es el todo de la obra de la cruz. La obra de la cruz, hermanos míos, fue efectuada para que también tengamos paz entre nosotros. Efesios 2, versículos 11 en adelante. El Señor, por su muerte, derribó la pared intermedia de separación que había entre nosotros y mató las enemistades para que ahora nosotros podamos vivir en paz como hermanos en un solo y nuevo hombre, como una sola ciudad celestial, como una sola familia en Cristo. El Señor Jesucristo murió para tu reconciliación con Dios y tu paz con los hermanos. Así que, hermano, escucha bien esto. Cuando nosotros nos mantenemos en pleitos y contiendas con los hermanos, no solamente hablamos mal de nosotros. Qué horrendo es ver esto. Hablamos mal del Evangelio. Porque el Evangelio, hermanos míos, no nos llama a conflictos entre los hermanos, sino a paz los llamó el Señor. ¿Quieres guardar un buen testimonio en el Evangelio?
procura la paz con tus hermanos. ¿Quieres procurar la paz con tus hermanos? Crece en tu entendimiento del Evangelio. Busca más y más de la sabiduría de Dios. Busca más y más del conocimiento de Cristo. Busca más y más comprender qué es lo que ocurrió en aquella cruz. Busca entender para qué Cristo vino a este mundo, murió, resucitó y se ha sentado a la diestra de Dios. Mientras más saturados seamos del Evangelio, más sabremos cómo relacionarnos con los hermanos. Así que, hermanos, busquemos el Evangelio cada día, porque en el Evangelio aprenderemos a cómo vivir como hermanos. Y en tercer lugar, y por último, hermanos, este es un llamado a no enaltecer figuras eclesiásticas. ¿Sí? Juan Calvino dijo que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. ¿Y qué cierto es esto? Hermanos, muchas veces sin darnos cuenta, podemos empezar a levantar ciertas figuras dentro de la iglesia como ídolos. Tengamos mucho cuidado. ¿Debemos apreciar a los hermanos? Debemos apreciarlos profundamente. Sí, aún el mismo apóstol Pablo dice que a los ancianos se les debe tratar con honra, ¿verdad? Especialmente a los que gobiernan bien la iglesia, a los que se dedican a enseñar y predicar. Pero esto no quiere decir que deban ser idolatrados, que deban ser puestos en un pedestal, que nunca puedan ser cuestionados, que nunca puedan ser reprendidos, que nunca puedan ser amonestados. Recuerden, hermanos, todo hombre es falible. Todo hombre, hermanos, necesita de la iglesia para ser amonestado, corregido, cuidado. Por lo tanto, ninguno de nosotros es más por encima de los demás. Algunos, por la gracia de Dios, tenemos la bendición de cumplir un rol en los oficios de la iglesia, pero nadie es dueño y señor de ella. Siervos somos por amor de Jesús. Así que nunca levantemos figuras a tal punto que digamos, yo soy de tal, yo soy del otro, yo soy de aquel. Que nuestra bandera sea siempre esta: soy de Cristo. La iglesia Sinaí es de Cristo, porque ninguno de los hombres ha derramado su sangre por ella, sino solamente aquel varón que en la cruz murió para dar redención y vida eterna. No soy de tal, ni de tal, ni de aquel. Somos de Cristo. A este debemos levantar por encima de todo. A este debemos proclamar como dueño, Señor de la iglesia. Solamente Cristo. Así que el Evangelio nos conduzca a la verdadera unidad de la iglesia. Vamos a orar. Iglesia Presbiteriana Reformada de México, Sinaí.